Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida. Hoy es 22 de septiembre de 2024. Damos gracias al Señor porque nos permite esta oportunidad de encontrarnos para meditar en la preciosa palabra de Dios. Queremos compartir algo de la palabra del Señor que esperamos sea de bendición para su vida. Recordamos siempre en este espacio y a esta hora de la mañana que tenemos algunas actividades en la virtualidad en las cuales le invitamos a que nos acompañe. Estudiamos la palabra de Dios los días martes a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Estamos estudiando el libro de Proverbios y le invitamos a que nos acompañe todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles hay un espacio para las damas, una reunión especial de comunión, de compañerismo, de edificación cristiana a las 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Le invitamos igualmente. Los días jueves tenemos una reunión de oración. Nos encontramos, compartimos las necesidades de oración, las acciones de gracias y juntos nos presentamos delante del Señor para dar gracias y para orar, para pedir al Señor por cada una de esas cosas que presentamos delante de Él. Así que les invitamos a estas actividades. Esta transmisión que hacemos todos los domingos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana todos los domingos, es por YouTube. Tenemos un canal que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, que es donde usted se encuentra en este momento, el cual esperamos que usted comparta también con otros para que haya otros que puedan sacarle provecho a este canal. Hay mucho contenido para la edificación cristiana y en este canal nos encontramos todos los domingos a las 8 de la mañana para compartir este espacio que busca como propósito compartir de la palabra de Dios a cada uno de quienes se conectan a este espacio, bien sea en la transmisión de las 8 de la mañana los domingos o bien sea después en otro espacio. Para todos esperamos que sea de mucha bendición lo que hacemos a través de este canal. Y en el mismo canal encuentra unas listas de reproducción muy interesantes que esperamos también sean de edificación para su vida. Le invitamos a que saque provecho de ello, a que explore lo que tenemos ahí, ese contenido, estudios que hemos hecho a lo largo de los años, series de estudios muy interesantes y esperamos que usted pueda aprovecharlas. Centro Bíblico Bucaramanga se llama el canal en YouTube. Compártalo con otros también. Si quiere ver primero el video que quiere compartir, puede explorarlo y debajo de cada video hay un botón para compartir a través del enlace o el mismo video, compartirlo con alguien, con algún amigo en WhatsApp, con alguien en Messenger, bueno, donde usted quiera, siéntase libre de compartirlo. Es más, es nuestro deseo que todo eso que tenemos allí pueda ser aprovechado por muchos para su edificación. Así que le animamos a explorar este canal y le animamos a compartirlo también. En nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos una actividad hoy domingo a las 10 de la mañana. Es una reunión familiar. Antes de eso, a las 8:30 de la mañana, en cada uno de los locales celebramos la Cena del Señor. Después tenemos esa actividad muy a las 10 de la mañana, empezando con un espacio donde cantamos, hay cánticos para niños, coros que muchos conocen. Pasamos un muy buen tiempo de comunión. Y los niños después salen a cada una de sus clases, están repartidos por sus edades, clasificados de acuerdo a más pequeños y de acuerdo a las categorías de edades para que puedan recibir la enseñanza de la palabra de Dios en un lenguaje que ellos puedan entender y asimilar. Y de igual manera hay algunas actividades muy especiales para ellos que les van a interesar y también les van a ayudar en esa pedagogía para entender las enseñanzas de la palabra de Dios, a memorizar textos bíblicos, etcétera. Le invitamos muy especialmente a estas actividades. Y en el salón principal de cada uno de nuestros lugares de reunión
hay una enseñanza de la palabra de Dios. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico iniciando esta actividad a las 10 de la mañana, como ya lo dijimos. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58-191, también 10 de la mañana, iniciamos con esta actividad para toda la familia. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, de la misma manera, les invitamos que nos acompañe a cada una de estas actividades. Si está en algún otro lugar donde no hay un lugar en el cual tengamos presencia, le recomendamos que de cualquier manera busque donde se predique la palabra de Dios de manera sana, conforme a las enseñanzas, no de manera equivocada, sino muy acorde a lo que la Biblia dice, y para eso usted también debe estudiar la palabra de Dios, para entender que no solamente es lo que la persona está diciendo desde allá, sino que el Señor le muestra a través de su experiencia personal con el Señor, a través de la lectura de la palabra de Dios. Le decía que le recomendamos que haga amistades cristianas, que busque un lugar para reunirse y que también disfrute de la comunión con otros hermanos, porque eso nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Bien, ahora vamos a compartir unos cánticos que también esperamos sean de provecho para usted, para su vida espiritual, y después de eso venimos con el estudio de la palabra de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas.
Bien, gracias al Señor por estos cánticos de inspiración cristiana. Y ahora nos disponemos a el estudio de la palabra de Dios y pues siempre digo que es necesario que preste atención, se concentre en lo que el Señor tiene para darle a través de su preciosa palabra. El Señor conoce su corazón, conoce su necesidad, conoce mi necesidad. Él nos conoce y qué precioso saber que estamos aquí con nuestra mente abierta y nuestro corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para darnos. Y por eso es importante prestar atención, prestar atención. Desconéctese de cualquier cosa que le pueda robar su atención, su concentración, y dedique este tiempo a escuchar lo que el Señor tiene para darle. Bueno, empezamos hace unas semanas una serie de estudios que he titulado Viviendo en Cristo. Y es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace algún tiempo en cuanto a la manera práctica en la que vivimos la vida cristiana. He estado muy inquieto recientemente en cuanto a lo que significa vivir en Cristo, que quizás para muchos pueda ser una rutina, una religión, unas costumbres, pero realmente en todo eso que encontramos en la Escritura relacionado con vivir en Cristo, lo que realmente significa. Y cuando miramos las epístolas y encontramos las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago, de cada uno de esos escritores, nos damos cuenta que la vida cristiana es un viaje de experiencias, de vivencias en Cristo. Hablamos inicialmente de la necesidad de obedecer. Ese fue el primer tema. Después hablamos de la santidad. Y hoy vamos a hablar de caminar en amor. Quiero antes de continuar invitarle a que oremos para que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Podemos acudir a ti con toda confianza por los méritos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a quienes hemos creído en el Señor Jesucristo nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Y gracias porque también a través del Señor Jesucristo nos has hecho sentar en los lugares celestiales. A través del Señor Jesucristo nos has dado tu Santo Espíritu. Y gracias, oh Dios, porque ahora al abrir tu palabra podemos encontrar en ella enseñanza para nuestras vidas aquí en esta tierra. Nos disponemos, Señor, en tus manos para que tú seas hablando a cada uno conforme a cada necesidad, para que seamos edificados para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, al hablar de caminar en amor, la verdad, el sentido del amor es un tema muy importante que lo encontramos repetido en palabras del Señor Jesucristo, en palabras del apóstol Pablo, en palabras del apóstol Juan, del apóstol Pedro, en todo el Nuevo Testamento, y pues de hecho desde el Antiguo se viene mostrando el amor de Dios. Y más que el amor de Dios como tal, o además de todo eso, o en virtud de todo eso, es el hecho de que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, debemos andar en amor como parte de ese vivir en Cristo, es
lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón en esta mañana. Este texto de Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 nos sirve de punto de partida. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Yo pensaba bastante en esta expresión. ¿Qué significa andar en amor? Y me respondía a mí mismo que realmente es una experiencia y les he compartido en muchas otras oportunidades antes, que para mí la expresión del andar significa mucho en el sentido en que es un acto continuo. El andar implica mover un pie, después el otro, moverlo, 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 y cuando paro, ya no estoy andando. Entonces, interesante el hecho de saber que es un acto continuo. Y el andar en amor me ponía a pensar, bueno, ¿qué puede ser andar en amor? Y entonces la respuesta que encontraba es que en cada momento, en cada minuto, en cada segundo de mi vida, el amor de Dios tiene que estar reflejado en mí para con todos los que están alrededor mío en mi diario vivir, en mi vida cotidiana. Y ese andar en amor tiene aquí una condición. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. He estado escuchando en estos días algunas personas hablar de su egocentrismo, de su prepotencia, de su arrogancia, y justificando, coincidencialmente me he encontrado como con tres personajes esta semana por ahí en entrevistas, justificando que el egocentrismo, que se traduce en altivez y muchas veces en arrogancia, es necesario. Y claro, a la luz de la corriente de este mundo, puedo entender que es necesario amarme a mí mismo y sentirme yo el mejor y el más grande y el más importante. Y entonces he escuchado por ahí hablar de algunos deportistas, de quienes se les juzga su arrogancia, prepotencia, altivez, y entonces se les tilda de que esa es una expresión de su liderazgo y que es necesario para ser victorioso. Pero eso va en contravía de lo que manda el Señor. ¿Y en qué sentido va en contravía? Pues que el amarme a mí mismo de una manera desbordada no me permite andar en amor de una manera tal que yo me entregue a mí mismo por otro, que yo renuncie a mí mismo. Eso no lo permite esa conducta egocéntrica, altiva, arrogante. Y lo que el Señor nos manda claramente es andar en amor de la manera que Cristo nos amó a usted y a mí. Nos amó de una manera tal que dice, se entregó a sí mismo. Filipenses nos narra, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, nos narra específicamente de qué manera fue que sucedió eso. Él, el Señor Jesucristo, estando en la condición de Dios, porque es Dios mismo, se despojó de todo, se hizo hombre
se humilló hasta lo más bajo y llegó hasta la cruz. De esa manera, Dios nos exige a usted y a mí andar en amor. Y decía que ese andar en amor implica cuando me levanto, voy a la tienda y compro las cosas en la tienda, la forma en la que me expreso con la persona que me atiende, cuando voy hacia el trabajo, me subo en el bus, en el Uber, taxi, mototaxi, lo que sea que yo utilice para moverme, mi relación que tengo con esa otra persona, con mis compañeros de trabajo, con todos los que están alrededor. Tengo que andar en amor. Al final vamos a ver lo que implica en la práctica amar, porque nos han vendido la idea de que amar es algo que se siente por acá como maripositas y que es un sentimiento que nos lleva entonces a ciertas expresiones y amar es la decisión que tomamos de hacer algo en favor de otra persona. Y la palabra de Dios lo explica muy claramente, enunciándonos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el nivel de amor. Una acción, un acto, un hecho. Y la palabra aquí nos muestra, nos exhorta, nos ordena, nos manda a andar en amor de la manera en que Cristo nos amó. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4 versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay un jueguito de palabras, pero muy interesante. El que se mantiene en ese andar en amor, se mantiene en Dios, permanece en Dios y Dios en él. La forma en la que manifestamos el amor de Dios en nosotros, si permanecemos en amor, ¿qué es permanecer en amor? Rodeados de corazoncitos y por allá en una burbuja y con cara de ponqué. No, haciendo actos de amor. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Interesante saber que la forma en la que manifestamos el amor de Dios en nosotros es a través de la forma en la que nosotros amamos. Permanecer en amor, andar en amor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Ahora, el apóstol Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Interesante esta expresión. Tened entre vosotros ferviente amor. No un amor común y corriente, sino intenso, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el apóstol Pedro en esta expresión. Notamos la importancia de amar, notamos la importancia de andar en amor, como lo dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios. Notamos la necesidad
de permanecer en amor. Hermanos, yo creo que el Señor nos está exhortando a meditar mucho en esto. A veces vivimos una vida religiosa, de ir al culto, de hacer cosas, pero tener entre nosotros ferviente amor, no sé usted qué piensa, pero yo tengo que decir que fallo en esto. Y es triste saber que si hemos visto que la forma en la que manifestamos el amor de Dios, la forma en que Dios permanece en nosotros, como dice el texto anterior, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es el amor. Y el amor es un acto continuado que tenemos que hacer cada uno de nosotros, acciones que muestran ese amor ferviente del que nos habla el apóstol Pedro, nos pone a pensar. Y yo le quiero preguntar, ¿usted tiene ferviente amor para con sus hermanos, para con sus semejantes? Quizás algunos de nosotros no seamos tan sociales y eso se nos complique un poco, pero no es una opción, es un mandamiento. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El versículo anterior de perdón, en primera de Juan capítulo 4, el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo tengo en mi mente de muy niño ser en esta porción de primera de Juan 4, no este, sino el siguiente versículo, el que primero me aprendí. Primera de Juan 4:8. Y buscando como una porción que pudiera estudiar en relación con este tema, hay varias y quizás alguien dirá Primera de Corintios 13 o alguien dirá pues alguna otra porque hay varias, pero esta porción que comienza acá, el tema relacionado con el amor, me parece que es muy diciente. Y empieza diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, el andar en la vida cristiana implica el amor los unos para con los otros. Y quiero insistir y quizás voy a seguir haciéndolo a lo largo del tiempo en que esté aquí hablando sobre este tema, que esos son
actos continuos de amor, actos prácticos, que puedo manifestar amor regalándole un tratado a alguien en la calle y eso está muy bien y es muy necesario. Pero amémonos unos a otros, para mí, y quiero preguntarle para usted, para mí implica algo más profundo. ¿Qué implica para usted? Contéstese usted allá donde está. ¿Cómo entiende usted esta orden? Amémonos unos a otros. ¿No es cierto que es más profundo que muchas de las cosas que hacemos? Y sigue diciendo, porque el amor es de Dios. Leímos en Efesios la necesidad de andar en amor de la manera en que Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí nos dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, ese hecho de manifestar el amor los unos para con los otros nos muestra nuestra esencia de vidas transformadas por Dios, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso produce amor por los demás. Hermanos, decía al comienzo que a nuestra carne le gusta amarnos a nosotros mismos. Y una cosa que veo yo en el último tiempo, que se enseña desde los colegios, inclusive desde los influenciadores a nivel de charlas empresariales y a nivel de emprendimiento, es fortalecerse a sí mismo, amarse a sí mismo. Y creo que en alguna medida eso es importante, cuidarse uno mismo para poder servir a otros. Entonces algunos dicen, bueno, que cuando, y estoy de acuerdo en parte con eso, que cuando usted va a rescatar a alguien que se está ahogando, lo primero que tiene que hacer es cuidarse de usted mismo para poder salvar a la otra persona. Que si usted se deja consumir por el otro, terminan los dos ahogados. Pero lo que la palabra nos enseña es que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y es probable que usted esté aquí pensando, vio, es que el hermano ese, él no es tan amoroso y allá predica, y allá hace, y allá enseña, y allá a usted le está hablando el Señor. Cuando dice amémonos unos a otros, no le está diciendo, vio, que es que allá en esa iglesia no hay amor porque allá no me miran, no me saluden, no me dan. Palabra de Dios y el Señor mismo a través de su Santo Espíritu le está hablando a usted. Amémonos unos a otros. ¿Cuánto ama usted? ¿Qué hace usted por otros para mostrarle su amor? Y cuando me refiero a usted, estoy refiriéndome también a mí mismo. Es un cuestionamiento que estoy teniendo yo a partir de lo que el Señor está mostrando por su palabra. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y sigue diciendo el versículo 8 y 9, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La verdad, esta parte, volviéndola a leer, porque ya la he leído en varias oportunidades antes, pero interiorizar esta expresión, el que no ama, no ha conocido a Dios, la verdad es bastante fuerte, ¿no le parece?
O sea, como quien dice, usted dice que conoce a Dios y no ama. Usted dice que es hijo de Dios, que es creyente en Cristo, que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, pero no es capaz de amar a sus semejantes, a los que están alrededor de usted. Para usted es más importante su ego, usted mismo. No ama como Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Duro, ¿cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vuelve a insistir en lo que veíamos en Efesios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y sigue diciendo los versículos 10 y 11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Punto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Interesante la forma en que usa el apóstol Juan para convencernos de esta verdad. El amor de Dios consiste no en que usted y yo hayamos hecho algo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. Entonces dice, queridos hermanos, amados, dice, si Dios nos ha amado así, de esa manera, en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, qué responsabilidad la que tenemos usted y yo. Esto no es tan fácil de asimilar, no es tan fácil de practicar, pero es necesario decirlo e insistir porque está escrito en la palabra de Dios. Y siento que es una base principal en el caminar de la vida cristiana, de un creyente auténtico. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Sigue diciendo el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quizás leer este texto pueda darnos a entender que como que el amor de Dios le hace falta un nivel de perfección y entonces de esa manera es que se perfecciona, pero encontré en otra traducción que dice que el amor de Dios o el amor llega a su máxima expresión cuando nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros y su amor, el amor de Dios, llega a su máxima expresión cuando nosotros cumplimos esa parte. Cuando, entendiendo lo que dice el versículo anterior, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, siguiendo con esa idea del versículo 11, Dios permanece en nosotros y su amor llega a su máxima expresión en nosotros porque nos amamos los unos a los otros.
Y qué preciosa que es esta verdad, que Dios permanece en nosotros a través del amor que expresamos nosotros los unos para con los otros. Interesante. Y qué reto tan grande que tenemos usted y yo de practicar el amor los unos para con los otros. Como leímos en el primer versículo de Efesios, de amarnos los unos a los otros, de andar en amor, como Cristo nos amó. El amor de Dios llega a su máxima expresión cuando nos amamos unos a otros. Qué hermosa verdad. Sigue diciendo en el mismo capítulo 4 de Primera de Juan, un poco más adelante en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Interesante, ¿cierto? Si alguien dice yo amo a Dios, pero no manifiesta eso en la forma en la que ama a su hermano y antes por el contrario denigra de él, lo critica, lo trata mal, la palabra dice, no yo, ese es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la verdadera devoción. Hay por ahí cánticos. Alguna vez escuché a un hermano decir que no estaba tan de acuerdo con ese tipo de cánticos que expresan desde el ser humano, decir, cuánto te amo Dios, yo te amo Dios, que hablemos de cuánto nos ama Dios, porque decir yo amo a Dios tiene tantas implicaciones de obedecer, como ya vimos también en el caminar, en los dos temas anteriores, en el caminar en la vida cristiana, obedecer, santidad y andar en amor. Amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero y nos obliga a eso, a expresar el amor unos con otros. Qué reto tan grande, qué responsabilidad tan grande. Termina este capítulo 4 en el versículo 21 diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quizás como el resumen de todo el capítulo que empieza pues hablando en específico del amor en el versículo 7, pero el resumen al final es el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano o hermana que me escucha y que ve esta transmisión o ve este programa, este episodio en este momento, apunte en alguna parte. Si tiene notas recordatorias en alguna parte, en su celular, en un papelito, en la nevera, con un post-it, escriba esta última parte de ese versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso implica que usted y yo tengamos que tomar algunas
medidas en específico para mostrar ese amor. Amar a nuestro hermano tiene una implicación directa con una acción que usted y yo debemos tomar. Precisamente vamos a ver cuatro cositas que tienen implicación en el amar en la vida práctica. Y una de ellas es actuar con consideración. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Usted quiere tips de cómo hacer para amar o qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Sea considerado, sea considerada con los otros. No somos iguales. Algunos entienden mejor las cosas que otros. Algunos tienen más energía para hacer cosas que otros. Algunos son más hábiles para hacer ciertas cosas que otros. Considerémonos unos a los otros, con el fin de que estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué es eso de estimularnos? Dar un estímulo a otra persona es un empujoncito, una ayuda, hacer algo motivador para que la otra persona reciba ese estímulo y se anime a amar y a hacer cosas buenas. Eso no es fácil, porque nos reta a pensar en la otra persona. Y eso es lo interesante de esta recomendación. Considerémonos, piense en el otro de una manera tal que eso nos lleve a brindarnos estímulos para el amor y para las buenas obras. Una forma de amar en la vida práctica. Otro tip, perdonar y soportar las faltas. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos cuesta tanto perdonar porque no es fácil, pero es necesario soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros si alguien tiene una queja. De la manera que Cristo le perdonó a usted, así también usted y yo tenemos la responsabilidad, la obligación de hacerlo. Y noten que tanto el considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, como el perdonar, soportarnos, implican pensar en el otro, implican dejar de pensar en mí mismo. Es que yo no soy, yo no voy a esas reuniones allá, esos hermanos allá, hipócritas ahí, eso, no, a mí eso no me gusta. Pero hermanos, estamos hechos para socializar y el estimularnos los unos a los otros es muchas veces cuando nos encontramos. Para otra persona, usted, su presencia puede ser ese estímulo y entonces usted no va porque no le gusta, usted no hace eso porque es que tanta jartera, ese tipo de cosas. Estimularnos al amor y a las buenas obras, perdonarnos, soportarnos los unos a los otros, tiene que ver con pensar en la otra persona.
a la manera de Cristo. El tercero, servir sin esperar nada a cambio. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servicio por amor, no porque me vean, no porque es que no hay nadie más que lo haga y entonces me toca a mí. Servirnos los unos a los otros por amor. El Señor Jesucristo, ¿recuerdan qué hizo para mostrar ese ejemplo de servicio con sus discípulos? Lavarles los pies. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Como ejemplo, servir sin esperar nada a cambio. Nos toca aprender mucho de esto, porque sigue en la tónica de tener una indicación que nos lleve a pensar en la otra persona. Servir nos obliga a pensar en el otro. El considerarnos y el estimularnos nos obliga a pensar en el otro. El soportarnos, el perdonarnos, nos obliga a pensar en el otro. Y termino con esto. Amar en la práctica es vivir en unidad, buscando la paz y la armonía. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Prestos, dispuestos, diligentes, con toda la actitud, con todo el interés de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Terminé hace unas semanas una serie sobre la paz, el buscar la paz y seguirla. Ahí están guardados los capítulos en este canal de YouTube. La importancia de buscar la paz. Y aquí dice la paz y la armonía. Vivir en unidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este texto habla de un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Y los seres humanos nos hemos, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, nos hemos empeñado en desagregarla, dividirlo, generar barreras, distancias, diferencias. Y la palabra nos convida a estar dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De eso se trata el amar en la práctica. ¿Y esto qué es? Pensar en el otro. Recientemente escuché a alguien decir que es más importante tener paz que tener la razón. Muchas veces nos toca cerrar la boca en virtud de estar solícitos en guardar la unidad del espíritu. Eso es amar en la práctica, pensando en el otro. Que el Señor nos ayude para, en ese interés de vivir una vida cristiana, una vida que agrade al Señor, una vida como es digno del Señor, andemos en amor, caminemos en amor, a la manera de Cristo. Señor, te damos gracias porque tú mostraste tu amor para con nosotros a través del Señor Jesucristo. Oh Dios y Padre, gracias porque a través de Él es que tenemos todo lo que tú nos has dado en bendición. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a cada uno a vivir en amor, a andar en amor, con el ejemplo del Señor Jesucristo en mente, que podamos andar en amor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te alabamos,
exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias. En el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias. Así de esta manera llegamos al final de este espacio de hoy, domingo 22 de septiembre. Deseamos que el Señor bendiga su vida, que lo que hemos compartido hoy sea de bendición para usted. Siéntase en libertad de compartirlo. Debajo del video hay unos botoncitos para compartir. Usted puede llevarse el enlace y pegarlo allá en WhatsApp, en el chat con alguien en especial o en Messenger o donde usted lo quiera compartir. De eso se trata. Siéntase libre de hacerlo para que otros reciban esta bendición a través de la preciosa palabra de Dios. Que tenga una feliz semana, que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.